A una de las invitadas del programa de hoy, el ejército de Nicaragua le mató a sus hijos de 12 y 16 años respectivamente, a su esposo y a su cuñado la madrugada del 12 de noviembre de 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que la niña fue violada, que los rostros de los chicos quedaron irreconocibles. El ejército de Nicaragua lo niega. Esta es la historia casi desconocida y mal contada de campesinos opositores a Daniel Ortega, la resistencia nicaragüense popularmente llamados contras, que han sido reprimidos con total impunidad en Nicaragua, pese a los acuerdos de paz de Esquipulas, que precisaban que el Estado de Nicaragua debía respetar y garantizar la vida a quienes se alzaron en armas durante la década de los 80. Pero ¿qué ha pasado en realidad? Esa historia se va a contar hoy en este programa. Una historia que apenas se ha contado, una historia que mucha gente ni siquiera se atreve a susurrar y una historia que a muchos no les interesa. Debo decir que mucho de lo que se va a contar aquí no ha sido posible, CNN no ha podido contrastarlo de manera independiente y que se le pidió a la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Nicaragua la versión de los hechos y todavía hasta ahora estamos esperando una respuesta. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. El primer invitado de esta noche es Javier Meléndez, que es el jefe, el responsable de Expediente Público, que es un medio independiente que funciona en Nicaragua y en Honduras y que se especializa en reportajes para denunciar narcotráfico, violencia estatal, gestión pública, violaciones a los derechos humanos. Y es además el director del documental que de alguna manera vertebra el programa de hoy, el documental Nicaragua Campesina, La Nación Ajena. Bienvenido, Javier, a CNN. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Camilo. Gracias por el espacio y realmente es grandioso para nosotros poder llevar esta historia del documental a CNN. Dime una cosa, Javier, el documental repasa lo que ha pasado desde 1990 hasta 2019. Yo personalmente creía que el tema de los contras había quedado en la trastienda de la historia, que los desmovilizados se habían integrado a la sociedad nicaragüense. La verdad que no había oído hablar de ellos en todos estos años. ¿Por qué esta historia está tan mal contada? ¿Por qué no se habla de esto en América Latina? Es un tema complejo y es un tema tabú. Primero que nada, Camilo, yo quiero agradecer al equipo que estuvo en esto. Quiero aclarar que yo no soy el director del documental, no soy documentalista tampoco, simplemente fui la persona que tuvo la idea. Me apasioné con el tema desde hace muchos años, siempre lo tuve en la cabeza, sobre que era el asesinato de campesinos que pertenecieron a la Contra, y después de 20 años y pico, siempre con la cabeza en eso, gestioné los recursos para hacerlo, y realmente las responsables del documental, por seguridad no pudieron estar hoy, debieron haber sido ellas, porque es un equipo maravilloso de mujeres investigadoras, documentalistas. De mujeres que trabajaron en eso, claro. Todo el equipo, completamente todo el equipo está constituido por mujeres nicaragüenses que están en Nicaragua, mujeres valientes, que han tenido que trabajar en el anonimato durante 17 meses, que han viajado. Estas mujeres, Camilo, mujeres jóvenes, maduras, muy jóvenes otras, viajaron, trabajamos con chicas recién que estaban en su último año de universidad, por ejemplo. Trabajamos también con periodistas con 28, 30 años de trayectoria, visitaron más de 17 municipios entre julio del 2018 y octubre del 2019, sufrieron acoso, las persiguieron, las detuvieron, las revisaron. Entonces, realmente yo me siento aquí como una especie de usurpador, digamos, porque ellas fueron las protagonistas de eso. Yo no sé, yo creo que en el mundo del documentalismo,
que ustedes conocen muy bien. Creo que quizás pudiera ser yo una especie de productor del documental, pero digo, de nuevo, reitero, solo tuve la idea y gestioné los recursos. Es curioso, colega, que esto pase porque las chicas que hicieron esto no pueden dar la cara por razones de seguridad. Y la próxima invitada, que de alguna manera es la que vertebra esta historia, a la que le masacraron toda la familia, no podemos decir desde dónde va a hablar con el programa, también por razones de seguridad. Y yo vuelvo a preguntar, ¿para qué diablos sirve hacer una revolución si después no se respeta la vida de la gente que piensa distinto de los que hicieron la revolución? Algo está mal. Javier, primero que todo, explícanos a todos, a los televidentes y a mí, ¿quiénes eran los contras? ¿Y qué pasó después de los acuerdos de paz de Esquipula? Que tengo entendido que se dejaba muy claro que se debía propiciar la desmovilización, darle totales garantías para que ellos se reinsertaran en la sociedad. ¿Y qué ha pasado realmente con Daniel Ortega, sobre todo después que regresó al poder? ¿Quiénes eran los contras? Empecemos por ahí. A ver, el tema de quiénes eran los contras tiene que ver mucho, Camilo, con el inicio de este programa y con tu pregunta sobre los mitos alrededor de los contras y sobre una cierta falta de entendimiento de qué en realidad se trataba esto. Y esto yo quiero enfatizar, Camilo, que yo no soy periodista, soy sociólogo de formación, pero soy una persona apasionada del periodismo de investigación. Admiro mucho a los periodistas que hacen buena investigación. Desafortunadamente, Camilo, en América Latina, el documentalismo, la producción de documentales, creo que ha estado un poco monopolizada con gente que con muchos ideales revolucionarios, con gente más bien ideológicamente a la izquierda, y esos documentalistas que han analizado el tema de la contra en Nicaragua, que han producido material sobre la contra, creo que siempre enfocaron a la contra como un ejército mercenario financiado por los Estados Unidos, un ejército asesino, un ejército involucrado en el famoso tema de narcotráfico, del Irán, etcétera, etcétera. Todo el mundo cuando hablan de contras en América Latina, lo que primero se viene a la mente, Camilo, es Oliver North, sus declaraciones en el Congreso. Exacto. Ya, pero de hecho nosotros hicimos una especie de grupo focal aquí en Washington en una versión preliminar del documental. Y había mucha gente en ese grupo, había gente que trabaja en Washington vinculados a temas de América Latina, entre 30, 38 años, 29 años, y ellos mismos me dijeron, esta es una versión diferente, porque la versión que yo vi en la universidad, que yo sabía, era la versión de los contras mercenarios y asesinos. Y el documental trata de desconstruir esa narrativa creada por el documentalismo, creada por nosotros, los sociólogos, los politólogos, y aborda el tema de la contra como un asunto campesino, como un asunto de recuperación de los derechos del campesino ante una revolución que usurpó sus propiedades, que usurpó su religiosidad, se las quitó, que los obligó a ser parte de un proyecto con una ideología que contrastaba completamente con la idiosincrasia del campesino. Y el enfoque que nosotros abordamos fue entender el tema de la contra desde la perspectiva del campesinado y su desencuentro histórico con el sandinismo, pero sobre todo su desencuentro histórico con Daniel Ortega, que es el gran enemigo del campesinado de Nicaragua. Entonces, ahora entiendo mejor. Construir la narrativa del campesino como un sujeto mercenario y a los intereses de Estados Unidos. Oye, Javier, ¿se sabe más o menos cuántos campesinos han sido asesinados por el régimen de Daniel Ortega? De esos campesinos que les quitaron sus tierras, que los obligaron a hacer cooperativas, estilo Cuba. ¿Se sabe a cuánta gente le voló la cabeza el régimen de Daniel Ortega? Con certeza no, Camilo, con certeza no. Nosotros en nuestras investigaciones tenemos un equipo documentando, haciendo consultas,
y tenemos una cifra muy conservadora. Los campesinos asesinados que pertenecieron a la Contra o que tuvieron vínculos con la Contra, que nosotros hemos contado con mucha certeza, donde hemos dicho sí, fueron asesinados por ser contras, por ser familiares de la Contra o por haber pertenecido a la Contra, son alrededor de 500, ¿ya? Lo que yo estoy seguro, Camilo, que eso es un subregistro. Eso es un subregistro, claro, porque nosotros hemos capturado la información de medios desde 1990, medios de prensa, informes de las organizaciones de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, otros reportes, diversos informes y hemos tratado de ir juntando piezas de dónde lo mataron, en qué fecha, quiénes participaron en esos asesinatos, pero nuestra cifra es conservadora. El estimado es de que los ex contras asesinados debieran superar los 1,000, y ahí queda el gran desafío para los nicaragüenses. Nuestro próximo paso va a ser tratar de trabajar con organizaciones territoriales que han estado durante 30 años documentando estas historias, estos casos, pero por temor ellos no han podido y no han querido mostrar estos datos, mostrar los casos, pero vamos a buscar la forma de que en los próximos meses tengamos una cifra mucho más realista de lo que ha sido esta persecución brutal y horrible hacia esos campesinos que pertenecieron a la Contra. Javier, voy a poner publicidad. Le voy a pedir, por favor, a la gente que esté viendo el programa, que si tienen, cuando regresemos de la publicidad, viene una mujer a contar cómo fue masacrada toda su familia, sus 2 hijos, su cuñado, su marido, toda su familia, durante una madrugada. Le voy a pedir, por favor, que si tienen niños en el salón de casa o donde estén viendo el programa, por favor que asuman discreción, porque puede que lo que se vea a contar a partir de este instante y lo que se va a mostrar puede resultar perturbador incluso para los más curtidos, porque da mucha bronca, porque da mucha tristeza y porque da mucho dolor. ¿Saben por qué? Porque se hizo con toda la impunidad posible desde el poder del Estado. En este caso un Estado de la izquierda, pero si lo hubiese hecho un Estado regido por gobiernos de la derecha, igual ha sido el poder de un Estado contra civiles, contra pobres diablos totalmente indefensos. Entonces le pido por favor discreción si tienen nenes cerca, si tienen pequeños cerca. Publicidad y estamos de vuelta, contando aquí la historia que Daniel Ortega y Rosario Murillo jamás hubiese querido que algún medio de comunicación contase. Bueno, por razones de seguridad no podemos decir desde dónde, desde qué sitio va a hablar con nosotros la segunda invitada del programa, es la señora Elea Valle, cuya familia fue masacrada por el ejército de Nicaragua. Reitero por segunda vez que el ejército lo niega todo. Reitero por segunda vez que esta historia no ha podido ser contrastada de manera independiente por CNN en español. Y reitero por segunda vez que la Policía Nacional de Nicaragua se ha hecho el sueco y no ha querido ofrecer su versión de los hechos, pese a que le hemos pedido expresamente su versión de los hechos. Elea Valle, bienvenida a CNN. ¿Cómo usted está, doña Elea? Buenas noches. Buenas noches. Sí, el comentario es de que el tiempo de la década de los 80, ellos fueron contra. Se llegó el tiempo que ellos se desmovilizaron, le dieron persecución, a correr el tiempo le dieron persecución a su hermano. A ver, Elea, vamos por luego parte. Que a su hermano se fue. Espérese, vamos por parte para entender Sí. la historia. Primero, usted está hablando desde un lugar que no podemos identificar por razones de seguridad. Quiere decir que usted todavía hoy se siente acosada, amenazada por el gobierno de Daniel Ortega, ¿cierto o falso? Correcto. Así es. Entonces, yo me siento acosada por el ejército que me han dado detrás. ¿Todavía no ha hoy tenido la un amenazan? lugar que yo pueda estar. Sí, todavía me amenazan, me caminan detrás, me rodean la casa y es difícil que a mí me van a dejar en paz. Nunca me pueden dejar en paz y es de balde. Mis niños los matriculé que iban a estudiar, me los sacaron. No pueden estudiar los niños para nada. Ellos siempre caminan detrás. Los niños me los sacaron.
no pueden estudiar y ellos no pueden impedir. Los niños tienen todo el derecho de estudiar. Ellos no tienen por qué sacarlos de clase. Ellos no tienen por qué impedir a esas criaturas que ellos pueden exceder su estudio. Ellos no pueden estar sin estudiar. Entonces, ellos ahí caminan molestando. Ellos no caminan. Usted está hablando de los niños, ¿sí? de sus otros hijos que sobrevivieron a la masacre. Ahora el gobierno no los deja entrar en las escuelas públicas. Así es. Sí, entonces, lo que estoy hablando, pues, del asunto de los niños, pues, y de los niños que me asesinaron, no me los entregan. Yo sigo, con mi boca pidiendo y hablando. Yo no me callo. Ellos creen que yo voy a callar. Nunca callaré, jamás. Hasta el día que yo muera, ir a callar. Yo lo que pido, que me los entreguen, por favor, que me los entreguen esos cuerpos para enterrarlos en un cementerio, que no sean de esa manera, que ellos me les quitaron la vida, ellos están completamente desbaratados y todavía no quieren nada, entregármelos. Yo pido, por favor, que me los entreguen. Elea, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Nicaragua prometió en diciembre de 2019 que iban a exhumar la fosa común donde echaron todos esos cuerpos y que le iban a entregar los restos de sus hijos y que le iban a decir por lo menos dónde estaba para que usted pudiera darle cristiana sepultura. Eso, todavía usted no sabe dónde están los restos de sus hijos, ni de su marido, ni de su cuñado. Usted no lo sabe. Sí, yo lo sé que a dónde están. Ellos, cuando yo fui a la Plaza del Sol, me dijeron que les diera el número de teléfono y que cuando ellos me llamaran, es que yo ya iba a estar preparado, ellos iban a entregarme los cuerpos. Y fue una mentira, nunca me llamaron, jamás, nunca me dieron respuesta. Sí, yo espero respuesta, que sí, que me los entreguen. Bueno, debo decir que los dos hijos, reitero, los dos hijos de esta mujer de 12 y 16 años fueron asesinados por el gobierno de Ortega, su cuñado y su marido. La niña fue violada, el ejército lo niega, los niños estaban irreconocibles de las torturas, pero el ejército dice que eso no es cierto y que ellos no cavaron la fosa común. Esto es lo que dice un funcionario del ejército sobre esto. Escuche usted, Elea, a ver qué hay con esto, porque ellos dicen que a pedido de los vecinos de la zona, ellos fueron a por su familia, porque su familia era un grupo delincuencial y estaban fuertemente armados. Escuchemos lo que dice el ejército y después volvemos con usted. Ningún organismo serio de derechos humanos, ¿verdad? El grupo interdisciplinario de especialistas independientes, de la CID, o sea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el último informe del Consejo de Estado de los Estados Unidos de América, incluso organismos de derechos humanos a nivel nacional, no vinculan al ejército con ninguna situación, ¿verdad?, que tenga que ver con asesinato, con crímenes, como de manera irresponsable este señor lo viene haciendo, sin prueba. Aquí eso es una total falsedad lo que este individuo viene diciendo, de tal forma que es necesario que si él tiene evidencias, pues que las presente. Elea Valle, responda a eso. El ejército dice que es falsa su historia. Yo quiero preguntarle, cuando lo que sucedió en la madrugada del 12 de noviembre de 2017, ¿su familia iba armada, iba a atacar alguna institución del Estado, alguna base militar del ejército nicaragüense? ¿En qué andaban ellos esa madrugada? Completamente que no. Mis niños eran a ver a sus padres que iban, porque él hizo una llamada que quería ver a sus niños. Entonces los niños decidieron a ir a ver a sus padres, que ya tenían mucho tiempo de no verlos. Entonces, bueno, un padre desea ver a su hijo, igualmente los hijos querían ver a sus padres. Eso no es cierto lo que dicen esos bárbaros. Eso es una mentira, que mis criaturas eran delincuentes. Eso es una mentira. ¿Quién va a saber más que yo como madre que soy? Mis niños iban de la casa a ver sus padres y ellos me los asesinaron a las 5 de la mañana.
¿Y cómo va a ser mentira? Los niños hasta dormidos estaban donde ellos. Ese día iban a viajar de nuevo de regreso para la casa. Y ellos le quitaron la vida. La niña la violaron, la colgaron, la torturaron fuertemente. El niño igual. ¿Y cómo va a ser mentira? Tuvieron el gran valor esos caballos de ponerles ropas militares a mis niños. Cuando a mí tanto me pesa, pero eso las van a pagar con Dios, sí. Y yo sigo clamando justicia, que tiene que haber justicia por mis niños, que me los entreguen para irlos a enterrar a un cementerio. Reitero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que los rostros de los hijos de esta mujer estaban totalmente irreconocibles de las golpizas que perpetraron los militares contra ellos. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. En menos de 5 o 6 minutos estaré regresando hablando con la señora Elea Valle, que perdió a toda su familia a manos de los militares nicaragüenses. Pero antes debo decir que lo que oyeron el funcionario del ejército que estaba hablando diciendo que toda esta historia que estamos contando es falsa, cuando decía él se estaba refiriendo al líder campesino Medardo Mairena, que ha estado en este programa y que ha estado continuamente denunciando a nivel internacional la represión contra los campesinos en Nicaragua. Javier Meléndez, el director de Expediente Público, que junto con El Faro, Confidencial, Divergentes.com forma parte de ese conglomerado de excelente periodismo de investigación que se está haciendo en Centroamérica, sigue con nosotros. Primero quiero preguntar, ¿quién paga? ¿De dónde sacan ustedes la plata para hacer este tipo de investigaciones? Porque ya supongo que los sapos o los zombies que apoyan de manera acrítica a Daniel Ortega van a empezar a decir que la CIA te paga y que por eso tú vives en Washington, en un penthouse maravilloso con un coche del año. ¿De dónde saca la plata Expediente Público? Sí, te aseguro que no es de Venezuela ni de narcotraficantes, así que ya con no ser de eso nos ponemos en una situación de mucho más ventaja que el régimen, ¿no? Entonces, lo que sí te aseguro que son fuentes de donde, ¿cómo te explico? Son fuentes que responden a una línea absoluta de transparencia, pero que por la crisis misma que se vive en Nicaragua, estos cooperantes nos han pedido explícitamente no nombrar el origen de los fondos con que estamos trabajando, porque se trata de instituciones, organizaciones que trabajan activamente en Nicaragua desde hace muchos años, fuera y en toda Centroamérica, y ellos entienden que este tipo de apoyo que nos dieron para hacer este trabajo podría acarrear medidas que contra estos colaboradores. Entiendo. Que llevarían hasta sacarlos del país y ellos lo que quieren es seguir apoyando a la sociedad civil y apoyando todo lo que sea derechos humanos en Nicaragua. Javier, lo que quiero que precises es que la represión gubernamental alcanza incluso a los que crecieron después de la guerra. Quiero decir que si mi padre fue contra y yo nací en el 90, yo no tengo nada que ver con la contra, ni con Oliver North, ni con Somoza, ni con la madre que lo parió, pero entonces yo no puedo acceder a la educación pública en Nicaragua porque soy hijo de contra, hijo de gusano, de contrarrevolucionario. ¿Es así? A ver, el caso de doña Elea es bien emblemático. Sus hijos, como ella dijo, no pueden acceder al sistema de educación en Nicaragua. Sus hijos no tienen una partida de nacimiento. A doña Elea, doña Elea y sus hijos están civilmente muertos en Nicaragua, porque el régimen jamás los va a legalizar como personas, como ciudadanos. Esa es parte de la persecución. Pero también tienes que tomar en cuenta, Camilo, que ser hijo de contra, ser pariente de un contra, o haber estado en el mismo batallón con un contra que ya fue asesinado, te vuelve un superobjetivo del régimen. Y entonces
lo que nosotros hemos documentado es un exterminio sistemático por ser contra, por vivir donde operaba la contra, por ser sospechoso de haber colaborado con la contra o por ser pariente de la contra. Pero ¿por qué se da esto? Todo esto, Camilo, se incrementa. La cantidad de asesinatos y ejecuciones se incrementan con la nueva llegada de Daniel Ortega al poder. Entre 1990 y 1995, cuando entras a nuestro sitio georreferenciado, ves cómo se dispararon, ves una cantidad importante de asesinatos de la contra, porque en ese momento la orden era exterminar a los líderes de la contra. Y ya estábamos con el gobierno de doña Violeta. Es paradójico, Camilo, que en el gobierno de doña Violeta es donde se concentra la mayor cantidad de contras asesinados. Luego, después de ese gobierno, viene una caída abrupta de la cantidad de asesinatos y la tercera fase, cuando comienza a repuntar nuevamente los asesinatos, es cuando Daniel Ortega se toma el poder nuevamente en el 2010 y ya nuevamente los índices de asesinatos comienzan a subir dramáticamente. Entonces, ¿qué eliminan ellos? Bueno, primero sociológicamente, culturalmente hay un desencuentro brutal, histórico entre el sandinismo y el campesinado, sobre todo con Daniel Ortega, como te dije antes. Javier, perdóname, una precisión. Cuando esta persecución se agudiza, ¿los contras todavía están plantando cara al gobierno? O sea, cuando doña Violeta y cuando regresa Daniel Ortega al poder de la manera estrafalaria que regresó, ¿esta gente todavía estaban alzados en armas o ya estaban totalmente desactivados y desmovilizados? Porque ¿cómo se explica esa represión tan cruda? Lo que sucede, Camilo, que como pueden ver en el documental, los testimonios de los ex contras, los incumplimientos a los acuerdos que ellos habían alcanzado para la paz fueron constantemente incumplidos. Entonces, frente al incumplimiento, ellos comenzaron a hacer demandas que les cumplieran con lo que el Estado les había prometido, que era créditos, tierra, seguridad. Claro. Pero cuando se incumple, no solo el cumplimiento de que le regresen su tierra, su propiedad, cuando se incumple el tema de que no tienen acceso a crédito, pero ellos dicen, ok, es parte de los problemas, pero lo que los motiva a rearmarse ahí en los 90 es cuando también se incumple el tema de la seguridad, porque ellos se dan cuenta, en 1993 inclusive hay un informe del Congreso que llama la atención sobre los asesinatos que se habían cometido entre 1990 y 1992, que llegaba a casi 250, pero los ex contras se dan cuenta de que no nos están cumpliendo, pero también están matando a nuestros líderes y muchos de ellos se rearmaron porque entendían de que no había otra forma y que la única forma de llevar la demanda a sus demandas a que fueran atendidas y a protegerse, sobre todo, era rearmándose, pero también se rearmaron oficiales sandinistas. Javier, te agradezco enormemente que hayas estado esta noche con nosotros acá en el programa. Voy a poner publicidad, te despido, y los minutos que quedan se los voy a dedicar a Elea, porque quiero preguntarle de dónde uno saca fuera para casi 3 años después seguir echando de menos a sus hijos, a su gente, y después de cómo fueron tratados por los militares. Gracias, Javier, buena suerte. Publicidad, estamos de vuelta. Gracias. La señora Elea Valle, que está hablando con nosotros desde algún lugar, no podemos decir dónde por razones de seguridad, y que contaba el colega Javier Meléndez, que es una no persona, es una práctica habitual de los regímenes estalinistas. Fue el estalinismo quien impuso esta práctica sumamente replicada en Cuba, en Vietnam, etcétera, etcétera. Te convierten en no persona, no tienes acceso a nada. Esta señora ni siquiera tiene una razón legal, no existe para el gobierno, increíble. Elea, ¿usted tiene idea de por qué los militares
se ensañaron tanto contra sus dos hijos al punto de que de que fueron torturados, etcétera, etcétera? ¿Por qué tanto odio contra sus hijos? Bueno, tanto odio contra mis hijos por el motivo que como sus padres andaban allí, luego que ellos llegan a ver a sus padres, los rodearon a ellos y allí fue que los asesinaron a ellos, porque en andar allí y cuando ellos los rodea el ejército, fue donde a ellos los asesinan a los niños. ¿Quién le da la noticia a usted? Sus padres eran porque ellos eran la contra, entonces ellos tenían que ser de esa eso manera. Me queda claro, pero sí. ¿Cómo usted se enteró que los chicos y su marido y su cuñado fueron asesinados? ¿Quién le dice la noticia a usted? ¿Cómo se la dan? A mí alguien me llamó que ellos estaban muertos, que mis hijos estaban muertos junto con mi marido y el cuñado, que estaban muertos. Ellos me hicieron una llamada, que mis hijos estaban muertos. Con el dolor de mi alma me dicen, te digo, madre, que tus hijos están muertos. Y yo por eso yo les llamaba, nunca me contestaban. ¿Cuándo me iban a contestar si ellos ya estaban asesinados ya? Lea, ¿cómo han sido estos casi 3 años sin los chicos, sin su marido? ¿Cómo de dónde usted ha sacado fuerza? Sin sus niños y con la persecución del gobierno de Daniel Ortega detrás. ¿Cómo usted ha hecho? Pidiéndole a Dios, doblando rodillas, que Dios me dé fuerza, me dé fortaleza, porque no lo que me queda más, pedirle a Dios, pegarme de Dios y esperando también que un día Nicaragua cambie, un día Nicaragua sea libre y podamos vivir en una tranquilidad. Yo vivo doblando rodillas, pidiéndole a Dios que Dios los cuide de ese aguijón del diablo que está en Nicaragua, que ya no lo queremos oír, ver, mentarlo, ni oír la voz de él siquiera. Yo le vivo pidiendo a Dios, rogándole a Dios que Nicaragua sea libre. Elea, ¿usted tiene la certeza que los niños están en manos de Dios esta noche, por ejemplo? Es correcto, mi hermano, sí. Yo digo que sí, que mis niños están en las manos de Dios y que yo allá los voy a ver a mis hijos. Yo tengo la fe y la esperanza que yo los voy a ver a mis hijos. Elea, muchísimas gracias por haber estado en CNN en Español. Muchas gracias, un abrazo grande. Cuídese mucho. Bueno, gracias. Cuídese mucho. Como sabemos que cada vez que dedicamos un programa a Nicaragua, en el Carmen, que es la residencia, bueno, es el búnker, el otro mundo donde se refugia Rosario Murillo y su marido Daniel Ortega, casi siempre ven el programa o lo graban, etcétera. Le voy a recomendar al señor Ortega y a su mujer que entren al numeral Camilo Nica Represión. Lo que está diciendo la gente, que son nicaragüenses de a pie, lo que están diciendo, ustedes deberían leerlo aunque sea una vez en la vida. Y después ir a buscar setas al bosque. Y ahora las otras opiniones, lo que los televidentes del programa están opinando con el numeral, con el hashtag Camilo Nica Represión. Imposible no llorar al escuchar el testimonio de doña Elea. Ahí está el pueblo de Nicaragua doblando rodillas para sacar a estos demonios orteguistas del país. Otra opinión, demasiado sufrimiento ha causado la dictadura criminal de Ortega. Excelente programa mostrando la dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos. La sexta etapa de la represión ha estado siempre vigente en el norte de nuestro país. El gobierno cree, otra opinión, que los campesinos son tontos y que tienen que aguantar callados. Antonio Urrejola dice que en estos 2 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recabó a través del hashtag Meceni más de 1.621 testimonios de víctimas de la represión en Nicaragua que aportarán a la construcción y registro de la memoria histórica para desarrollar procesos de verdad, justicia y reparación. Quito agradece a CNN todo el apoyo en nombre del pueblo de Nicaragua. Tony dice que desde hace años, Monseñor Abelardo Mata lo viene diciendo, en Nicaragua matan y asesinan a los campesinos, pero nadie hace nada, nadie cree. El ejército y los policicarios
operan con impunidad total. Gracias a todos por vuestras opiniones. Numeral Camilo Nica Represión, ahí están.